a todas. Voy a ser muy breve. Vamos a presentar una gran novela que seguramente va a pasar a la historia de la literatura argentina, no tengo ninguna duda, de nuestro querido Horacio González. Para presentarla están el poeta, periodista, actual subdirector de Radio Nacional, Vicente Muleiro, el profesor Eduardo Rinesi y nuestra querida amiga de todos, María Pía López, directora del Museo de la Lengua. Contamos con la presencia de destacados intelectuales, escritores, amigos, trabajadores, y voy a mencionar que contamos con la presencia de la ministra de Cultura, Teresa Parodi, que nos honra. Bueno, el orden de los oradores no está preestablecido, así que se arreglen. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Yo tomé algunas notitas, voy a auxiliarme de ellas para comentar esta extraordinaria novela de Horacio, que terminé de leer hace muy poquitas horas, por eso es que me voy a auxiliar con estas notas. Preso sin nombre, celda sin número, de Jacobo Timerman, empieza con la siguiente frase. Mi padre fue Nathan Timerman, Nathan ben Jacob, y yo soy Jacob ben Nathan, Jacob para honrar al padre de mi padre. Recuerdo de la muerte de Bonazo, empieza con la siguiente frase. Manuel no se llamaba Manuel, era en realidad el teniente de navío Miguel Ángel Benassi. Redacciones cautivas de Horacio empieza así. Informaré reservadamente de mi nombre, Josep Albergare, que es la descuidada traducción que un empleado aduanero hizo del registro de entrada de mi abuelo, Michael Kalbergareski. Para honrar a ese padre de su padre, el hijo de Josep se llamará Miguel, aunque todos, empezando por su padre, le dirán Albergarito. En el comienzo de estas tres novelas mayores de la literatura argentina, sobre la dictadura, sobre los campos de concentración, sobre la tortura y sobre las torsiones que la violencia ejercida sobre los cuerpos opera sobre la conciencia de los sujetos, se trata de los nombres. En Timerman, de los nombres como cifra de una identidad, de una verdad. En Bonazo, de los nombres como parte de los disfraces de un mundo que es todo apariencia e irrealidad. En González, de los nombres como testimonio de que, como dice su personaje, Albergare, uno es uno menos la parte que le expropiaron. Esta expropiación, el trastocamiento de las identidades que resulta de esa expropiación, es el asunto del que trata esta novela, y también se expresará cuando Albergare, cautivo y torturado, sea obligado a dirigir el suplemento cultural del diario ultramontano que producen en la sombra sus captores y torturadores, en el nombre. En su nombre, que mudará al falso hospedare con el que firmará sus notas. De Albergare a hospedare. Desplazamiento más o menos evidente que procura, a través del cual los captores de Albergare procuran que, afuera del infierno, se ignorara, pero se supiera quién era el autor de las notas que surgirán de esas catacumbas. En eso no parecen haber sido eficaces. Afuera del campo de concentración, en la redacción del diario que había creado y dirigido Albergare, sus antiguos colaboradores no parecen sospechar, si entendí bien, que discutían con el espectro de su antiguo jefe, con el que intercambian en las páginas de sus publicaciones, todos bajo distintas formas de presión, todos cautivos, artículos sobre los temas más diversos, casi como marionetas del designio más o menos absurdo de sus nuevos jefes y secuestradores de promover un espíritu de polémica en medio del dominio del terror. Así, desde esas redacciones cautivas, surgen fantásticas polémicas
sobre Guillermo Enrique Hudson y sobre Ezequiel Martínez Estrada, sobre Proust y sobre los ferrocarriles de la ciudad de Buenos Aires, sobre la Inquisición y sobre una película y un libro, Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola, El corazón de las tinieblas, de otro Joseph Conrad. De un lado, artículos que buscan pensar estos asuntos en la clave de un nacionalismo retrógrado y sofisticado. Del otro, respuestas que parecen indicar hasta dónde podía jugar el régimen militar con la tolerancia hacia, o incluso con la promoción de, cierto humanismo más o menos liberal. No necesito señalar la evidente importancia que, como clave de lectura de toda la historia, tiene la alusión a la película protagonizada por Marlon Brando y a la novela de Conrad, sobre las que ya hemos oído conversar a González muchas veces, y que aquí sirven como oportunas y tremendas metáforas contemporáneas de la alegoría dantesca del descenso a los infiernos, sobre la que también, por supuesto, la novela ofrece todo tipo de sugerencias y consideraciones. 40 años después de todo eso, hoy, Joseph Albergare recuerda y reflexiona y se pregunta, torturado, por su propia culpa. Por la culpa, por la traición, por el problema del libre albedrío y de sus límites en las condiciones de tremenda supresión de la voluntad y la conciencia, de elaborada devastación subjetiva, de verdadera ruina del yo, como escribe González, que supone la tortura. La novela de González es sin duda uno de los grandes textos argentinos sobre la cuestión de la tortura, que me parece que hay que poner a la altura de sus dos veces citado y varias otras aludido André Malraux. ¿Cómo no pensar en los grandes dilemas que plantean la condición humana y las antimemorias, cuando el protagonista de la novela reflexiona sobre la decisión de su colaborador Segismundo Sifredi de no hacer ningún esfuerzo por salvarse a sí mismo de una suerte que de todos modos era absurda, o cuando se encomian la dignidad, el silencio y la decisión de soportar los peores tormentos en lugar de elegir la vía del suicidio del jefe máximo de la guerrilla, encerrado en el mismo edificio que Albergare. La tortura y la reflexión sobre la tortura plantean en la novela de Horacio, hacen que los protagonistas de la novela de Horacio, y sobre todo el torturado Albergare, que piensa sobre todas esas cosas 4 décadas después, se planteen los grandes problemas de la filosofía. El problema del ser, el problema del yo, el problema de la identidad. ¿Quién es uno? ¿Cómo cambia uno? ¿Cuáles son las culpas que uno carga por su propia vida, por su propia sobrevida, por sus propios cambios? Torturado salvajemente, Miguel, Albergarito, el hijo de Albergare, termina pensando como sus captores y sus torturadores, y no necesita fingir para escribir desde el corazón de las tinieblas un artículo tremendo sobre el Río de la Plata. Es especialmente eficaz el recurso de Horacio de hacer que ese artículo de Albergarito, escrito en la prisión, trate sobre el mismo tema al que se había animado, para decir todo lo contrario a la luz del día. El contraste entre esos dos textos sobre el mismo tema da la medida de su tremenda conversión. Pero es con comprensión, con preocupación, con el amor paterno de Albergare, con la benevolencia, es el menos malo de los sinónimos que me ofrece la computadora para la palabra piedad, que es la que usó días pasados Pía cuando hablábamos sobre esta novela de González. Es con empeño por entender, antes que por apurarse a condenar, que se trata esta cuestión de la conversión de Albergarito. Metáfora tremenda y extrema de tantas otras que aquí también son consideradas o aludidas, incluidas las de muchos que, como hace decir Horacio, algunos de los protagonistas de la historia, no necesitaron la tortura para pensar después en contra de las convicciones que habían tenido antes. No es necesario ponerle aquí nombres propios a los interlocutores con los que Horacio discute cuando escribe esto, pero es evidente su intento, benévolo, vuelvo a decirlo, piadoso, pero firme, de contestar algunas cosas escritas y editadas últimamente entre nosotros y que representan reflexiones sobre los sueños políticos de una generación mucho más menesterosos que los que pueden leerse en este libro. Que es un libro de ficción, es claro, pero que dice a gritos su vocación por pensar algunos hechos y algunos personajes bien concretos de nuestra historia política reciente. No me parece posible, sacando en algunos casos evidentes, forzar traducciones simples o biunívocas de los personajes o circunstancias de la historia aquí narrada a los de los sucesos de la vida pública argentina.
pero son claras las referencias a la experiencia del cronista comercial y a la vida y a los padecimientos de su director, a la del propio Timerman, ya citado. ¿No era de él la idea de que había que producir un diario políticamente de derecha, pero culturalmente de izquierda? A la del diario macerista Convicción, cuyo título esconde y sugiere, distorsionándolo apenas, el creencia de la ficción. A la del propio Macera, desde ya, y a la de los intelectuales nacionalistas a los que sumó a su causa delirante, con los que pensó, como quien piensa aquí el inefable doctor Julio Argentino Lezama Park, que después de la guerra todos los muertos son de todos, así como las negociaciones secretas entre el gobierno militar y los dueños de los grandes diarios para la producción de sus insumos de papel. Y también lo son las discusiones que propone Horacio, de modo que aquí sí ya no son velados, salvo por el obvio chiste de llamar Ernest Avedon al autor de Sobre héroes y tumbas y del prólogo al Nunca Más, con algunos textos fundamentales de la literatura política argentina. Ese mismo prólogo, decisivo e insuficiente, con el que Horacio ofrece aquí, bajo la forma de un diálogo en el bar británico entre el protagonista de la historia y el anciano escritor, una de las mejores y más necesarias discusiones de las que ese texto haya sido objeto. El breve pero muy importante texto que escribió Borges en 1985, a la salida de una sesión del juicio de la Junta de los Comandantes, y que creo que en el fondo Horacio prefiere al otro, más canónico y de mayor fama. Y por supuesto, la carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, referida aquí como un texto fundamental para la comprensión de los dilemas morales y políticos de una época. Que todo esto se haga en una novela cuya materia es el periodismo y el arte de escribir, le permite a Horacio darse el lujo de intercalar todo el tiempo observaciones muy precisas, a veces muy graciosas, a veces disparatadas, sobre el problema del estilo. El protagonista de la novela, que es también casi siempre su narrador, casi siempre, pero no siempre, porque su propia conciencia, torturada e insegura de sí misma, se desdobla permitiendo que a veces salga de su seno otra voz, distinta de la suya, que lo nombra en una tercera persona que nos permite observarlo a cierta distancia. Señala todo el tiempo su aversión por los lugares comunes y por los clichés. Y así es que podemos leer cosas como, por ejemplo, cito, conciso y creíble, odio esos dos adjetivos. O llegué a usar la expresión correlación de fuerzas. O disculpen la cursilería. O perdónenme la pobre metáfora. De esas todo el tiempo. Pero además González se las arregla para hacer del militar interventor del diario El Heraldo una especie de fino observador de los rasgos estilísticos de sus inopinados dependientes Lacoste y Ostende. Y en sus conversaciones con ellos, que siempre tienen algo de disparate, lo oímos reprocharles, entre las trompadas que cada tanto le aplican a alguno de sus subordinados, la reiteración de alguna expresión o un sinónimo mal usado. En el otro extremo de este diálogo delirante y tenebroso, González logra el prodigio de que imaginemos verosímil la escena de sofisticadas discusiones sobre el problema del estilo entre el periodista Albergare, preso y torturado, y el disparatado director de la publicación que entre ambos producen en una oscura dependencia de una cárcel donde se oyen detrás de las paredes los lamentos y los gritos de los supliciados. Como Shakespeare, que le hacía a Hamlet dar indicaciones propias de un director de teatro a los actores que se preparaban para representar la ratonera, González sitúa en esa ratonera horrible en la que se han detenido los recuerdos del protagonista de su novela las absurdas, refinadísimas indicaciones propias de un estilista alucinado que le da al periodista preso el desopilante doctor Lezama Park. Que se entusiasma con cada respuesta de los pobres Ostende y Lacoste preparan para cada provocación surgida de las páginas redactadas por Albergare en esa ratonera. Porque cada una de ellas lo confirma, lo ratifica, le demuestra la superioridad frente a lo que llama el tímido liberalismo racionalista del establishment de la pedagogía del terror. Porque es con el terror que se construye, dice. Con el terror se cura y se come. Le digo más, con el terror se educa. No falta humor, como se ve en esta novela tremenda de González. Aunque aquí el humor no sea el que nos hizo reír a carcajadas en ciertas páginas de Besar a la Muerta, su novela del año pasado, sino uno más sutil y dolorido, que apenas se atreve a insinuarse en alusiones como esa de recién, en medio de un libro tremendo y por momentos devastador. Que es sin duda una gran novela argentina, un gran ejercicio literario en torno a los grandes temas y a los grandes mitos de la conciencia occidental. Una enorme reflexión sobre los fundamentos últimos de nuestra acción,
de nuestro pensamiento y de los modos en los que tramamos nuestras biografías. El terror, el dolor, la culpa. 40 años después, los tres protagonistas de esta historia, uno viejo, los otros dos también maduros, se reúnen para recrear juntos una época de la que nunca han terminado de salir. Como dice Borges y cita Horacio, lo tremendo de las cárceles es que quienes han entrado a una nunca más pueden salir. Albergare, Ostende, Lacoste conversan sobre esa experiencia tremebunda y se piden perdón todo el tiempo mientras conversan por las metáforas que son impropias o las figuras que pueden sonar cursis. Quizás porque los dos temas de esta novela de González, las dos preguntas de esta novela de González, son la pregunta ¿por qué hacemos con nuestro pasado? Y la pregunta ¿por qué hacemos con nuestro lenguaje? González da testimonio en este libro de un infinito cuidado en el modo de tratar los dos asuntos. Y pienso ahora que ese cuidado en el modo del trato con el pasado y en el modo de trato con el lenguaje contiene la cifra de una ética. No voy a romper nada. Buenas tardes. Yo también voy a leer algunas paginitas. Llevamos décadas leyendo a Horacio. Nada de lo que escribí puede pensarse sin esa conversación tenaz con su obra y con el tipo de intervención intelectual que él fue delineando. Me golpeó, como a todos sus amigos, la evidencia de la fragilidad de su cuerpo. A la vez, la sensación de que respondía a sus afecciones con la apuesta redoblada al riesgo del pensamiento y la escritura. Metamorfosis de este escritor de las metamorfosis, La Crisálida, se llamó un libro precioso que editó Coligua hace más de 10 años. En la larga serie de sus textos faltaba el rulo de su escritura, el de la ficción. Había rozado los límites del género en libros juveniles editados en el exilio brasileño, como Evita en el Camarín. Pero en el 2014 publicó su primera novela, a la que llamó novelita o librillo, para restarle los prestigios de un género al que respeta en demasía, porque tras la etiqueta vislumbra La montaña mágica o Rojo y negro, y no cualquiera de las ficciones que pueblan nuestra escena contemporánea. Besar a la muerta, su primer novela, y Redacciones cautivas, que hoy presentamos, pueden pensarse en continuidad y diferencia con los libros de ensayo de Horacio. Continuidad porque se trata de un ahondamiento de algo que los constituía, una cierta experiencia de la lengua, una búsqueda de la precisión que implica cada vez desplegar más matices, revisar más diferencias, tolerar más paradojas. Su escritura es la del matiz como diferencia que difiere, como supo decir Deleuze a propósito de Berzón, para pensar la creación en esa ruptura de la repetición material. La escritura de González, su peculiar estilo, se forjó en esa persecución y en la afirmación de una retórica que debe privarse de los nombres inmediatos y de la literalidad de cualquier formulación para develar el significado de cada inmediatez. Pensador contra la tautología, se le ha dicho barroco, cuando lo suyo en todo caso es énfasis en tirar el hilo, deshaciendo las tramas que se presentan como pura evidencia. Y no digo que no sea barroco, lo es en tanto presenta un plano y otro de la realidad o del fenómeno. Para eso hay que estrujar mucho la lengua, obligarla a deponer sus ataduras sintácticas y sus facilismos lexicales, solicitarle que deje jugar a ella tan presurosa en hablarnos, convertir al lenguaje en la casa en la que se puede pensar, en la que se piensa, en la que se traman libertades. Escribir, para Horacio, es una meditación sobre la libertad y sobre las coacciones. El estilo es un modo de fugar de los encorsetamientos de las épocas y el anarquismo una suerte de disposición subjetiva y política que lleva a la sospecha de los consensos existentes. Alguna vez lo oí en una clase insistir sobre una idea de Leo Strauss. Estamos obligados a leer entre líneas, porque no se dice solo lo explícito, también en los escritos proliferan los sentidos que corretean para no ser apresados por la censura. Si los temas del autor son esos, en las novelas adquirieron una relevancia especial, una insistencia que ahonda y a la vez difiere.
En redacciones cautivas, este se convierte en el tema central, en el eje de la narración. ¿Qué se puede escribir en cautiverio? ¿Qué son las palabras dichas bajo coacción? ¿Qué queda del hombre cuando es sometido a las formas más extremas del terror? Primo Levi se preguntó si esto es un hombre para considerar la difícil condición del sobreviviente. El verdadero testigo de un campo de concentración era el que ya no podía dar testimonio, porque había sido aniquilado, sus fuerzas derrotadas, convertido en mudo montoncito de células agonizantes antes de morir. Musulmanes llamó a esos hombres en el último tramo de su desventura. El testigo que habla, el que escribe, piensa Levi, en cierto modo es alguien que cultivó ambiguos compromisos para sobrevivir. Tuvo más astucias, comió un poco más, se escurrió del trabajo más brusco, concedió a los carceleros o fingió conceder. Pensarlo así implicaba poner su propia escritura bajo sospecha. No sería la víctima absoluta aquel que puede hablar. Prefiero ir por el revés de la afirmación del propio Levi. Sustraernos al maniqueísmo que solo ve víctimas puras y verdugos absolutos, cuando el cotidiano del infierno implicaba algunas zonas de intercambio y negociación. La frontera es nitidez explicativa, pero también grisura del tráfico. En la Argentina posterior a la dictadura, estos fueron y son los temas de discusión. Alrededor de la teoría de los dos demonios, prendida a la figura de Sábato y a la labor de la CONADEP, y más en general a los modos de explicar lo producido por el terror concentracionario. Pilar Calveiro escribió un libro fundamental, Poder y Desaparición, editado en la colección que dirige el autor de Redacciones cautivas. Calveiro piensa esa zona de negociaciones o los intersticios en la lógica del campo, que si por un lado hacían de algún torturador alguien tan preocupado por el horario de salida como un oficinista, también generaba a los sobrevivientes las mil astucias para ganar un día más, ayudar a otros, simular colaboraciones o realizar las mínimas posibles. Algunos asesinos salvaron o perdonaron menguadas vidas. Decirlo es inquietante y siniestro. Pero si esas palabras no pueden decirse, hay modos de vida que deben ocultarse a sí mismos, y también permanecemos indiferentes a las experiencias dramáticas de los niños apropiados que hoy son adultos que recuerdan, a veces con culpa, cuántos fueron amados por los apropiadores. ¿Cómo pensar estas cosas cuando reclamamos justicia? Cuando sabemos que nada debe aminorar la culpa del asesino, ni siquiera el momento en que para alguien fue un salvador. El tema merecía un escritor capaz de todos los riesgos y de todas las piedades. González escribe un libro cuya fuerza mayor es la piedad, la conmiseración hacia esos hombres arrojados a las mazmorras, despojados de todo lo que no fuera el cuerpo como superficie de dolorosas invenciones, cada piel un laboratorio de los modos más infames de ejercer crueldad, como si estuvieran allí no solo para purgar una atribuida culpa, sino también para ser cobayos de un ejercicio o de una prueba que algunos realizarían. Cuán alto puede ser el grito que se provoca, cuán horrendo el aullido que una tortura arranca. Piedad, entonces, hacia los secuestrados, también cuando ellos devienen colaboradores o exégetas de la voz del amo. Redacciones cautivas son las que surgen de los dictados de la ESMA. Otro tipo de escuela que daría un periodismo acuciado por los gritos que surgen de capucha o capuchita y por la amenaza de un traslado. Notas que se alternan con billetes. La verdad de lo escrito será siempre entre líneas, pero ellas no son silentes, proliferan, tienen el rumor del campo atrás o el de la redacción externa pero amenazada. Son dos las redacciones, y espejadas. La del diario intervenido, la del creado adentro de la ESMA. Entre unos y otros discuten en las páginas ficcionales. Los sobrevivientes recrean esos debates en la novela de Horacio. ¿Qué se dijo en un diario y en otro? ¿Por qué? El tema más doliente, sin embargo, no son esas palabras surgidas de los distintos modos del cautiverio y contemporáneos a él, sino las que alguien, y acá Eduardo ya menciona el tema, que muchos años después hace suyas las ideas de los verdugos, que pone en sus textos el razonamiento de los que fueron sus captores, tardío epígono, como si a su piel siguieran resonando los voltios o esa misma intensidad hubiera forjado un nuevo cuerpo, otra sensibilidad y pensamiento. No los que llevaban su nombre en el tiempo anterior, sino lo que los punzones habían escrito en los sótanos. Esta no es una novela de clave. Los personajes de la ficción no son máscaras tras los cuales es posible delinear las trayectorias de personas públicas, como fue en su momento el Diario de la Argentina de Asís. Es otro tipo de rememoración la que supone el libro de Horacio.
más bien como si ciertos debates, oposiciones o travesías funcionaran como subsuelo en el que esta novela se fue macerando, y entonces sus lectores no podemos dejar de pensar esos vínculos. Porque si por un lado la redacción de Convicción y el inefable Hugo Ezequiel Lezama están en el fondo del relato, su actualidad proviene más bien de las intervenciones de Héctor Leis, de esos temibles giros asumidos por su pensamiento hasta terminar en el lamento por la muerte de Videla en prisión. Dije que el libro de González tiene mucho de piedad y sin embargo jamás roza ese tipo de piedad, la destinada al asesino. Es piedad al que equivoca el motivo de su compasión. Es piadoso para pensar las víctimas y sus negociaciones, las condiciones de la sobrevivencia y la escritura bajo coacción, sin que ello elida la nitidez de la división que funda una idea de justicia. Esa piedad es poética, porque solo interrogada poéticamente la lengua puede ser amparo y resguardo para meditar el dolor. Eso es lo que hace el escritor. Les quiero leer algo, un párrafo del libro, que es muy difícil de leer, este párrafo en particular, y lo elegí por eso. Ya no yo, raro conjunto de palabras, sílabas que cabriolean alrededor como esas luces y reflejos indóciles que antes declaré no saber retener. Si se me reclama una opinión certera y breve, dicha con la elegancia de sílabas apenas pronunciadas, yo llego tan solo hasta su antepenúltima vocal. La doy extenuado, sin gracia ya no yo. Todo se me escapa hacia frases que se resultan completas, es porque también son toscas, hijas dilectas de los clichés que siempre había condenado. Llegué en una de esas ocasiones a emplear la expresión correlación de fuerzas. Dedicaré el resto de mi vida a escapar de estas cárceles de palabras. Pero ¿hay alguien que sepa un generoso equivalente para decir correlación de fuerzas sin decirlo? No yo. Yo ya no yo. Mejor así, me gustan las palabras sílabas. Pensar con un malabarismo de sonidos indivisibles que son trabalenguas y gitanjáforas que ponen a prueba todos los pobres sentidos con los que manejamos nuestros idiomas. Mis visitantes, lo de hoy, mucho tiempo había pasado, son ex colegas. Legas con pegas y llevas maleza de cuevas, forman talegas, si tales llevas, no alegues fallevas, si tales aves llevas, alega calezas, pégale a esas. Ex colegas son, en verdad, ex subordinados, pero esta expresión no está en mi vocabulario. Ellos sí, me visitan ahora con condescendencia, acaso bellas rutinas de cariño, antiguos colaboradores del periódico, con el que alguna vez quisimos inventar los candidatos que deberían gobernar al país. Vuelvo ahora a mi propia cárcel de palabras. Como dijo Eduardo, el narrador y protagonista se llama Albergario. Dueño de un periódico, capturado, es obligado a realizar otro en el que firmará como hospedario. Mientras tanto, sus colaboradores siguen en el diario intervenido. ¿Cómo decir eso? Ya no yo, dice Albergario. Que yo es ese, el que juega con las palabras, el que vuelve a conjugar un verbo tras otro, el que duda. Fundamentalmente es el que procura albergar algo del orden de la verdad. Esa es la fuerza política de este libro, buscar un modo de decir la verdad que requiere amparos, cuidados, poesía y piedad. Cuando González publicó su primera novela, pensé que la ficción era el modo otro del barroco. Dejaba de escribir entre líneas, componiendo los significados heterogéneos y paradojales de las cosas para ponerlo en el haz de personajes diversos. Redacciones cautivas exige otra idea. Lo barroco está en el centro mismo de la historia, en ese pliegue entre sótano y periódico, entre periodistas capturados y lectores engañados, en el subrepticio desplazamiento de albergar y hospedar, en la coexistencia no sucesiva de los tiempos. Por eso, el barroco no es solo derroche, don de los lujos del lenguaje, sino comprensión profunda de la historia, la que la poesía gonzaliana construye para hospedar o para albergar las desdichas de los hombres. Bueno, me cagaron, yo lo dijeron todo. Horacio González también, porque yo una vez lo caí a Horacio González, le dije que me presentara un libro hace 12 años, y entre las múltiples artes que maneja Horacio, maneja el arte de la venganza, y sabe que como tal la venganza es un plato que se come frío. 12 años, paciente. Bueno,
En efecto, a esta altura sí vamos a reiterar algunos de los conceptos que ya se escucharon, por ahí a diferir levemente con otros. ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo pudo haber sucedido? Es el famoso comienzo del ensayo de Hannah Arendt, ¿qué es el totalitarismo? En algún momento parece, por su tensión finalista y a veces devastadora, por sus tramos de dramática sin ventiluz, que Redacciones Cautivas se lanzaba a otra escritura al límite para tratar de responder, de acercar otro retazo de respuesta a ese interrogante sobre la última dictadura militar que oscila en alto como un látigo sobre nuestras prácticas intelectuales, creativas y con ellas, y sobre todo, políticas. Esa pregunta bascula como una laceración en Redacciones Cautivas y no está devuelta al lector desde una reflexión abstracta, sino de una manera plenamente novelística, diría, de la forma más novelística posible. El intento desgarrado de examinar qué pasó con las subjetividades de los sobrevivientes. Este es intento, creo, con una impronta de demostración más que de demostración, pero la novela no se reduce a eso, porque Redacciones Cautivas pide no ser reducida a un solo plano interpretativo. La interpretación de Redacciones Cautivas se resiste a los obligatorios colofones y al intento de seducción de la síntesis de solapa, contratapa o gacetilla de prensa, porque se abre temáticamente hacia lo ancho y pide, en línea vertical, excavaciones sucesivas, un arte de topo a la búsqueda de una napa que de todos modos será un nuevo interrogante desde este umbral, desde este presente. Podemos decir, Redacciones Cautivas tienta mundos, problemáticas, que ficcionaliza en torno de la última dictadura militar, la tortura durante la última dictadura militar, los medios de comunicación durante la última dictadura militar, discurre en torno del lenguaje, pregunta por sus posibilidades y sus trampas y hasta le recrimina su impotencia ante aullidos diversos. Habla, como dije, de la conformación y la disolución de las subjetividades durante o a partir de la última dictadura militar. Habla del martirologio como destino fatal de la política, de la vida intelectual como tragedia, de la angustia de la sobrevivencia en un país agusanado. Y podríamos seguir. Y sin embargo, toda devolución enunciativa nos deja con hambre, como en los tramos de Redacciones Cautivas, donde un hablante se pronuncia con puntos suspensivos, con frases carcomidas que el receptor sobreentiende y al sobreentender completa. Cito: difícil, todo comprobado, situaciones de emergencia, armas en manos de irresponsables, poderes internacionales, destructivos, ellos, inevitable, represión que a veces nosotros, muy dura, necesariamente, usted comprenderá, manos. Y sigue, pero cierro la cita. Este jadeo casi lamborghiniano se lo puede parangonar a todas las Redacciones Cautivas. Parangonar a todas las Redacciones Cautivas. Quiero decir que la lectura pide seguir masticando otras cosas, armando una cadena de sentidos que atraviesa el propio tiempo de la narración y salpica el umbral del presente. Intento, sin embargo, estas aproximaciones